Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y entrando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene varios aspectos. El primero es el mismo Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos presenta al apóstol, que es ese cobrador de impuestos. Muchas veces se dice, bueno, los discípulos de Jesús, los apóstoles, eran unos pescadores que poco sabían de nada. No, entre los apóstoles hay de todo. Hay desde cobradores de impuestos, pescadores, sí, hay celotes, o sea, gente más bien extremista, alguno. Hay de todo. No es una cosa homogénea, todos pescadores de Galilea. No, hay de todo. Y entre ellos gente de mala fama, y estos eran los cobradores de impuestos, considerados pecadores públicos, pero no por la fe, sino por el nacionalismo. Ese era uno de los problemas gordos que había en la época. Los cobradores de impuestos cobraban, era la hacienda pública que cobraba para el Imperio Romano, o sea, para el Estado central. Pecado gravísimo. Si era para impuestos que fuesen para el templo o fuesen para solo el gobierno directamente de Israel, no habría problemas. No serían malos, no serían pecadores. Pero eso es para los romanos. Eso es pecado grave en la mentalidad popular de la época. Por eso estos eran despreciados y apartados de la comunidad, los cobradores de impuestos. Y sin embargo Jesús coge a un cobrador de impuestos y lo hace apóstol. Ya no discípulo, sino apóstol. Bien, y ese es Mateo. Y aunque aquí no lo parezca que vayan a casa de Jesús, por los otros evangelios sabemos muy bien que él organiza una cena. Y vienen los cobradores de impuestos con los discípulos de Jesús, sus compañeros. Están sentados a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido. Se sentaban con Jesús y sus discípulos. Y al ver los fariseos, que esto lo veían desde fuera, o sea, sabéis esas casas como eran, normalmente planta baja, las casas muy pobres, las casas ya más ricas eran una planta baja y un primer piso, a veces incluso un segundo piso. Bueno, las ya muy ricas incluso un tercer piso ya en aquella época. Pero lo normal en estos cobradores de impuestos, que eran ya gente rica, era una planta baja que hacía de comedor y para recibir las visitas y todo lo que haga falta, y la planta de arriba como dormitorio normalmente, con varias habitaciones. Mientras que se dejaba entonces estas casas ricas, tenían puertas abiertas cuando se comía, cuando habían invitados, podía entrar quien quisiera a saludar. Pero en este caso los fariseos, los maestros de la ley, lo que hacen es no entrar. Es una casa de pecadores, no se puede entrar, uno se quedará impuro. Esa gentuza, con esa mentalidad así. Y entonces se quedan en la puerta
Y es allí donde critican. Y le dicen a algunos de los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La pregunta tiene mala intención, porque todo el mundo sabía que en la mentalidad judía comer con pecadores quiere decir ser pecador como ellos. Es un poco aquello que dice el refranero popular: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andas con pecadores? Eres pecador. Bien, es Jesús el que lo oye a distancia y replica a distancia, un poco como enfadado con los fariseos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como he explicado 1000 veces, esta frase tiene doble sentido. Por un, el sentido obvio. Lo que Dios quiere es la misericordia, es salvar a los pecadores. Cristo no viene a salvar a los santos, viene a salvar a los pecadores. Esa es la interpretación obvia, por eso tiene que estar con los pecadores para convertirlos. Pero hay una segunda interpretación que cuesta algo más de ver, que es esta explicación que es muy al estilo de Jesús, como diciéndoles: vosotros os creéis justos, os creéis santos respecto a los fariseos, no os podéis salvar. Porque Jesucristo ha venido a salvar a los enfermos. El que se cree sano, el que se cree que no tiene ninguna enfermedad y por dentro tiene un cáncer terminal, pero se cree sano, jamás irá al médico. Y el único médico de nuestras almas es Cristo. Y los fariseos tenían esa enfermedad, ese cáncer terminal, que era esa hipocresía total, era el creerse buenos sin serlo. Y Jesús nos habla 1000 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sobre el problema de los fariseos. Y es que es un problema que se extiende o se puede extender en la Iglesia de todos los tiempos. ¿Cuántos podemos ser igualmente fariseos? Una apariencia de bondad, pero un corazón carcomido, un corazón que solo va de listo, de manipulador a los demás, que aparentemente pueda parecer bueno, pero que en el fondo esté podrido. Y eso, como tentación, la tenemos todos, empezando por los obispos y los curas, hasta cualquier fiel puede dar esa impresión de bondad, sabiendo que detrás puede haber de todo. Por eso hablamos de esa conversión continua, de ese querer ser cristianos siempre, de ese querer tenernos que convertir siempre, para no ser como esos hipócritas, como llamaban a los fariseos. Aprendamos que Dios quiere misericordia, ser misericordioso con cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestra enfermedad, o sea, nuestros pecados, y dejémonos sanar por el único gran médico, el mismo Jesucristo, nuestro Señor.